Imagina que estás en un quirófano. El cirujano está realizando una operación a corazón abierto. El paciente tiene un marcapasos temporal, monitores, bombas de infusión, entre otras cosas. Todo conectado a una red eléctrica. Pero de repente un pequeño fallo en el aislamiento de un cable provoca una fuga de corriente casi imperceptible. ¿Qué pasaría? ¿El paciente lo notaría? ¿El equipo se apaga? ¿O puede suceder algo peor? Vamos a descubrir por qué la seguridad eléctrica no solo es un tema de ingenieros, sino que es una línea que separa una cirugía exitosa de una tragedia. Primero tenemos los parámetros de susceptibilidad, es decir, qué tan vulnerable es una persona a morir por electricidad. Esto no se decide solamente por un factor. Hay 4 parámetros críticos que están en juego. El primero y más importante es la intensidad de corriente. No es el voltaje lo que mata, sino que es la corriente que atraviesa nuestros tejidos. Estamos hablando de miliamperios. Una corriente de 10 miliamperios ya puede paralizar tus músculos, pero si llegamos a los 100 miliamperios o más, ya es una fibrilación ventricular casi segura. El segundo factor es la trayectoria. Imaginen la corriente como un coche fuera de control. Si va de pie a pie causará daños localizados como quemaduras. Pero si va de mano a pie o de mano a mano, el coche pasa directamente por el centro del corazón, siendo esta su ruta más letal. Luego está la resistencia del cuerpo. Aquí la piel es nuestra armadura. La piel seca ofrece una alta resistencia, como un muro de 100.000 kiloohmios. Pero la piel húmeda o una herida derrumban este muro. La resistencia puede caer hasta los 1000 ohmios, lo cual permite el paso de una corriente masiva. Ni hablar si fuera de un marcapasos o de un electrodo de inserción, ya que la resistencia se vuelve casi cero. Por último tenemos el tiempo de exposición. El corazón es eléctricamente frágil. Tiene un momento llamado onda T, donde está vulnerable. Si la corriente lo alcanza justo en ese instante, aunque sea breve, desencadena el caos, la fibrilación ventricular. Es por eso que a mayor tiempo de contacto, mayor probabilidad es que se acerque a este punto débil. Ahora, ¿cómo reaccionará el cuerpo a diferentes tipos de corriente? No es lo mismo una corriente directa que una corriente alterna. La directa, como la de una batería, causa una sola contracción violenta al desconectar y conectar, lo que suele lanzar a la persona lejos. Su principal peligro son las quemaduras graves debido al calor. Pero la corriente alterna de 60 Hz, la de nuestras casas, es una trampa biológica. Esa frecuencia interfiere directamente con el sistema nervioso, provoca tetanía muscular, la cual es una contracción continua que impide soltar el cable. Es el famoso efecto no let go. Y con solo 50 miliamperios tiene una altísima probabilidad de inducir una fibrilación ventricular. Pero, ¿y qué hay de las altas frecuencias? Aquí ocurre algo curioso. A partir de cientos de kilohertz, la corriente deja de estimular nervios y músculos y solo genera calor. Esto es la base de la electrocirugía. Podemos cortar y coagular sin riesgo de electrocutar al paciente, siempre que controlemos la potencia. La frecuencia entonces define si una corriente estimula o quema. Ahora hablemos del concepto más crítico en un hospital, la diferencia entre macroshock y microshock. El macroshock es el clásico. La corriente entra por la piel, se dispersa por el cuerpo y solo una fracción llega al corazón. Por eso se necesitan corrientes altas, de más de 50 miliamperios para matar. Pero el microshock es el asesino silencioso. Ocurre cuando hay una vía directa al corazón, un catéter lleno de una solución salina, un electrodo marcapasos, entre otros. Aquí la piel ya no protege, la resistencia es prácticamente cero y el umbral de peligro se desploma. Una corriente ínfima de tan solo 10 a 100 microamperios inyectada directamente en el músculo cardíaco es suficiente para detenerlo. Esta es la razón por la que las normas internacionales como la IEC 6060-1-1 son tan estrictas, ya que exigen que cualquier equipo que pueda tocar el corazón tenga corrientes de fuga menores a los 10 microamperios. Esto no es un capricho, es el margen entre el procedimiento seguro y la fibrilación inducida por el propio equipo médico. Como podemos ver, la seguridad eléctrica es un tema muy importante dentro de la ingeniería biomédica, ya que los equipos médicos funcionan en contacto directo con las personas. Si hay alguna falla eléctrica, podría causar un mal funcionamiento y poner en peligro la vida de un paciente. Hablaremos sobre 3 partes importantes sobre la seguridad eléctrica, las cuales serían el diseño de los equipos, las instalaciones hospitalarias y las instalaciones en casa.
protección eléctrica en el diseño de equipos médicos. En primer lugar, la protección eléctrica comienza desde el diseño del equipo médico, porque los equipos se clasifican según la forma en la que protegen al usuario frente a un choque eléctrico. La clasificación se divide en clase 1, los cuales son los que utilizan una tierra física como medida de seguridad. La carcasa está conectada a esta, de modo de que si hay alguna falla interna, la corriente que salga no va a ir directamente hacia la persona para evitar algún choque eléctrico. Este tipo de protección se utiliza en equipos grandes como las incubadoras o camas eléctricas. La clase 2. Esta no requiere una tierra física que utiliza un doble aislamiento o un aislamiento reforzado. Significa que hay dos barreras de protección entre el usuario y la red. Son comúnmente utilizadas en equipos portátiles como monitores y bombas de infusión pequeñas. Para la clase 3 tenemos que son los que funcionan con voltajes muy bajos de seguridad. Generalmente son alimentados mediante baterías debido a que la energía es limitada. El peligro de un choque eléctrico es mínimo y se utiliza en dispositivos portátiles y de equipo domiciliario como puede ser un glucómetro o un oxímetro. También, dentro de la protección eléctrica en el diseño, tenemos la clasificación que se aplica de acuerdo a las partes que están aplicadas al paciente. Tenemos el tipo B, el cual es el que está en contacto superficial con el paciente, como las camas o las lámparas médicas. Después tenemos el tipo PF, el cual incluye dispositivos con contacto directo en el cuerpo, como podría ser un oxímetro, pero con un aislamiento flotante. Tenemos el nivel más alto, el tipo CF, que es cuando el equipo puede tener contacto con el corazón y debemos tener mucho cuidado porque podría haber una corriente muy pequeña del orden de los miliamperes que sería peligroso para las personas. También es importante mencionar que los equipos médicos consideran la protección contra el polvo y el agua mediante la clasificación llamada IP. También se considera el aislamiento eléctrico y la limitación de corrientes de fuga, y todo esto está regulado por las normas como la IEC 60611 y la IEC 60529. Protección eléctrica en hospitales. En estas zonas se utilizan sistemas eléctricos aislados, los cuales también son llamados como sistemas IT médicos. Estos sistemas no tienen una conexión directa a tierra. Esto nos permite que, en caso de alguna falla, el equipo siga funcionando sin causar ningún choque eléctrico. La puesta a tierra equipotencial es otra medida importante, ya que une todas las partes metálicas del área, como las camas, mesas y equipos médicos. Con esto evitamos que haya una diferencia de voltaje que pueda afectar al paciente. En los hospitales también utilizan contactos de grado hospitalario, los cuales son mucho más resistentes y fáciles de identificar, así como se utiliza un respaldo eléctrico mediante UPS y plantas de emergencia, lo cual nos garantiza una continuidad en los equipos vitales. Todas las instalaciones se supervisan mediante pruebas y mantenimientos hechas por principalmente algún ingeniero biomédico o un técnico, siempre siguiendo las normas como la IEC 60364 7710, la NFPA 99 y la NOM 016 SSA3. Protección eléctrica en casas. La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se logra con fusibles e interruptores termomagnéticos. En zonas húmedas como los baños y las cocinas se deben usar tomas con protección contra el agua y dispositivos diferenciales, ya que la humedad aumenta el riesgo de un peligro eléctrico. Además, en las casas se utiliza el uso de reguladores de voltaje y supresores de picos, el cual nos ayuda a proteger equipos electrónicos ante ciertas variaciones. Estas medidas mencionadas están reguladas por normas como la NOM 001CD en México y la IEC 60364. La importancia de la frecuencia. Además del tiempo, existe otro parámetro fundamental. La frecuencia es el número de ciclos por segundo que una corriente alterna cambia de dirección y se mide en Hz. El cuerpo humano no responde de la misma manera a todas las frecuencias. Esto se debe a que los nervios y el músculo cardíaco funcionan mediante señales eléctricas naturales con rangos específicos de excitación. Por lo tanto, cuando una corriente externa tiene una frecuencia cercana a esos rangos fisiológicos, el riesgo aumenta considerablemente. La importancia de la frecuencia en el riesgo eléctrico. El rango de mayor excitabilidad neuromuscular se va a encontrar aproximadamente entre 30 y 300 Hz. La red eléctrica doméstica y hospitalaria va a operar a 50 o a 60 Hz. Esto la va a colocar dentro del rango en donde el corazón es especialmente vulnerable. Según la IEC 60479-1, esta frecuencia va a representar la mayor probabilidad de inducir fibrilación ventricular cuando la corriente y el tiempo son suficientes. Esto explica por qué la corriente alterna de 60 Hz es particularmente peligrosa en comparación con otras frecuencias.
Los efectos fisiológicos según la frecuencia. No todas las frecuencias producen los mismos efectos fisiológicos. La corriente directa va a generar una única contracción muscular al inicio y al final del contacto. En cambio, la corriente alterna de 50 o 60 Hz va a producir una tetania muscular sostenida que impide que la persona suelte la fuente eléctrica, va a prolongar el tiempo de la exposición. A frecuencias mucho más altas, del orden de cientos de kHz, la estimulación nerviosa disminuye y predomina el efecto térmico. Este principio es el mismo utilizado en equipos de electrocirugía, en donde se emplean altas frecuencias para cortar y coagular tejido sin provocar fibrilación cardíaca. La relevancia en el diseño de equipos médicos. Debido a estos riesgos asociados a la frecuencia y al tiempo de exposición, el diseño de equipos médicos debe cumplir con límites muy estrictos de seguridad. La norma IS 60601-1 establece límites máximos de corrientes de fuga, especialmente en dispositivos que puedan tener contacto directo con el paciente. Además, se implementan sistemas de aislamiento eléctrico, barreras de impedancia y fuentes certificadas para evitar que se alcancen valores peligrosos. Comprender la relación entre corriente, frecuencia y tiempo no es únicamente un concepto teórico, es la base del diseño seguro en la ingeniería biomédica y la razón por la cual los equipos modernos puedan utilizar electricidad de forma controlada sin poner en riesgo la vida del paciente. La importancia del tiempo de exposición. Cuando hablamos de riesgo eléctrico, muchas veces pensamos únicamente en cuánta corriente va a atravesar el cuerpo. Sin embargo, la magnitud no va a ser el único factor determinante. El tiempo de exposición va a ser igualmente crítico. El efecto de una corriente eléctrica va a depender del tiempo durante el cual los tejidos van a permanecer sometidos a ella. Esto se debe a que el cuerpo no solo responde a la intensidad instantánea, sino a la energía total que absorbe durante el contacto. Incluso una corriente moderada puede volverse peligrosa si el contacto es prolongado. La importancia del tiempo de exposición, hablando desde las consecuencias fisiológicas. Si el contacto es muy breve, el efecto puede limitarse a una sensación de hormigueo o a una contracción muscular involuntaria, pero cuando la duración aumenta, también va a aumentar la probabilidad de efectos graves como la parálisis respiratoria o la fibrilación ventricular. Esto ocurre porque la corriente interfiere con los ritmos eléctricos naturales del corazón. El corazón tiene un ciclo eléctrico organizado y dentro de ese ciclo existe una fase particularmente vulnerable, conocida como la onda T. Si una corriente externa coincide con esa fase, puede desencadenar una fibrilación ventricular. Cuando mayor sea el tiempo de exposición, mayor es la probabilidad de que esa interferencia ocurra en el momento crítico. El fundamento físico del daño eléctrico. Desde el punto de vista físico, el daño eléctrico puede entenderse mediante la energía disipada en los tejidos. Esta relación se expresa con la ecuación E es igual a I al cuadrado por R por T. La I representa la corriente, R la resistencia del tejido y T el tiempo de exposición. La energía es proporcional al cuadrado de la corriente, directamente proporcional al tiempo. Esto significa que si duplicamos el tiempo, duplicamos la energía absorbida. Y si aumenta la energía, aumentan los efectos térmicos y las alteraciones celulares. En términos simples, el tiempo convierte una descarga leve en una potencialmente mortal.